El día de hoy vamos a tocar el tema de cateterismo cardíaco derecho. Soy Rocío Gutiérrez, residente de cardiología. Dentro de la agenda que se va a vertir el día de hoy es un poco de historia, la técnica y las evaluaciones de las curvas que van a generar la colocación de un catéter de Swan-Ganz. Una breve reseña histórica. Recordemos que en 1929 el doctor Werner Forstmann utiliza una sonda urológica abordando la vena cubital para tratar de llegar a la aurícula derecha. Inmediatamente logra sacarse una radiografía de tórax y permite por primera vez documentar un cateterismo cardíaco con técnicas radiológicas. Ha pasado más de 3 décadas desde la generación del catéter de Swan-Ganz. Dos cardiólogos se unen con la finalidad de poder abordar la aurícula derecha y desarrollan un sistema con la finalidad de poder navegar de manera óptima y llegar a cavidades cardíacas sin causar lesión y a través del uso del flujo sanguíneo. Entendamos que el cateterismo cardíaco derecho es el gold estándar para obtener el gasto cardíaco a través de la termodilución. El cateterismo cardíaco derecho tiene algunas indicaciones. La principal es la utilización de este abordaje cuando un paciente desencadena una falla cardíaca, esté en shock cardiogénico, se vaya a un trasplante cardíaco o esté en un dispositivo de soporte extracorpóreo. Otros escenarios menos recomendados es el uso en pacientes con taponamiento cardíaco, complicaciones mecánicas postinfarto, la evaluación etiológica de los estados de hipotensión severa, los edemas agudos de pulmón, así como shunts intracardíacos por alguna patología cardíaca. Sin embargo, también la literatura señala algún tipo de contraindicaciones. Dentro de estas, las absolutas serían que el paciente tenga una prótesis mecánica valvular tricuspidia o pulmonar, que exista evidencia de una masa intracavitaria a nivel del ventrículo derecho, o también la presencia de una endocarditis del lado derecho. Dentro de las contraindicaciones relativas vamos a encontrar el uso de un marcapaso endocárdico, la prótesis biológica tricuspidia pulmonar, que esté cursando el paciente con un síndrome de distrés respiratorio, secundario a sepsis pulmonar, que exista un bloqueo completo de rama izquierda del haz de His, que haya arritmias significativas o que exista alguna infección en zona de abordaje. Dentro de las complicaciones que puede generar este cateterismo cardíaco derecho, podríamos generar un hemo o neumotórax, trastornos de la conducción, hematoma, hipotensión, un evento vasovagal o infecciones incluso si no conservamos la asepsia y antiasepsia en el lugar de abordaje para la colocación de este dispositivo. Describamos entonces el catéter de Swan-Ganz. Va a tener 4 lúmenes en la mayoría de los casos. Este mide aproximadamente 110 centímetros con un diámetro de 7 a 7.5 French. Estos 4 lúmenes van a tener un distintivo particular. El color azul mide, el lumen llega a nivel proximal, a nivel de la aurícula derecha y va a medir la presión que se ejerce intraauricular. El lumen amarillo va a llegar a una porción distal a nivel de la arteria pulmonar y va a medir presiones de muestra venosa y mixta, de acuerdo a si está insuflado o no el balón, y este va a estar insuflado a 1.5 milímetros como estándar. Y por último, el último lumen va a ser el termistor, que es el que va a permitir, mediante la termodilución, medir el gasto cardíaco. Sin embargo, recordemos algunas consideraciones. Tengamos en cuenta que las medidas todas van a ser ejecutadas en expiración y si el paciente está recibiendo anticoagulación, deberíamos tener la suspensión de la misma
6 horas si la recibiese por vía endovenosa, si fuese subcutánea, 12 horas previas a la colocación de este dispositivo. Los accesos, igual que un catéter venoso central, podrían ser subclavios o yugular posterior. Tengamos en cuenta que estos accesos pueden ser la yugular interna, la derecha, la subclavia izquierda o la braquial derecha. La introducción del catéter siempre va a ser guiado por las curvas en el monitor o también la evidencia con fluoroscopía. La técnica va a consistir en colocar el dispositivo de Swan-Ganz a través del abordaje de la vena cava superior y posterior a esto insuflar 1.5 cc de aire, y vemos que va a haber una dilatación del balón ya descrito previamente. Esta dilatación va a generar que el dispositivo se introduzca hacia la aurícula derecha sin generar alteraciones y lo haga de manera rápida en todo su trayecto, aprovechando el flujo de la vena cava superior. Usualmente abordamos la aurícula derecha cuando tenemos introducido el catéter más o menos a 15 centímetros. Posterior a esto vamos a desinflar el balón y vamos a verificar las ondas que se van a observar en el monitor. Estas van a tener algunas características típicas del abordaje a nivel de la aurícula derecha. Como les había mencionado, va a haber una onda dícrota con presencia de ondas, la A, que va a representar la contracción auricular, la onda C, que representa el cierre de la válvula tricuspidia, la onda X, la relajación auricular, la onda B, el llenado auricular, y la onda I, o depresión I, va a ser el vaciamiento rápido de la aurícula derecha. Los valores normales dependen de la bibliografía y oscilan entre 1 y 7 milímetros de mercurio, siendo un estándar que se encuentre a nivel de 4 milímetros de mercurio. En cuanto al abordaje del ventrículo derecho, vamos a seguir progresando el catéter de Swan-Ganz con el balón insuflado a 1.5 cc, recordemos, de aire, y vamos a abordar de manera rápida para poder evitar ectopías ventriculares. Y usualmente la presión de la aurícula derecha es similar a la presión telediastólica del ventrículo derecho. Si esta no fuese igual, estaríamos ante la presencia de una estenosis tricuspidia. Vemos que la onda característica del abordaje del ventrículo derecho va a ser un ascenso rápido y un descenso abrupto. Y los valores que oscilan van a ser entre 15 y 30 milímetros de mercurio y 2 a 8 milímetros de mercurio en cuanto a su medida. En cuanto al abordaje de la arteria pulmonar, esta va a estar en relación a la introducción del catéter de Swan-Ganz aproximadamente de 50 a 55 centímetros, logrando así evidenciar en el monitor una onda característica de la inserción a nivel de la arteria pulmonar. Esta va a mostrar una muesca dícrota y usualmente en el EKG la onda T va a estar en relación al pico mayor que se va a evidenciar a nivel de la presión arterial pulmonar sistémica. Una presión arterial pulmonar sistémica asociada a una frecuencia cardíaca elevada determina un mayor consumo de oxígeno por el ventrículo derecho y mayor riesgo de disfunción del mismo. Esta se puede observar en la hipertensión pulmonar tipo 1. Usualmente la medición de la presión arterial pulmonar media es relevante en el diagnóstico de la hipertensión pulmonar, y según el último simposio mundial de hipertensión pulmonar ha mencionado que el valor para tener un diagnóstico de hipertensión pulmonar asociado a una elevación de la presión arterial pulmonar media por encima de 20 milímetros de mercurio daría énfasis en el diagnóstico de hipertensión pulmonar y se iniciaría un tratamiento médico adecuado para evitar complicaciones y mejorar los beneficios de sobrevida.
En cuanto a la presión de cuña pulmonar, el catéter ubicado en la arteria pulmonar va a seguir su recorrido con la finalidad de medir indirectamente las presiones a nivel de cavidades izquierdas, para lo cual debe colocarse el catéter e insuflar el balón 1.5 a nivel de la zona 3 de West y aprovechar el hecho que el ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda, las venas pulmonares y los capilares pulmonares se encuentran al mismo nivel al final de la diástole y van a generar una forma transitoria en el cambio del patrón de la onda de la arteria pulmonar. Se muestra en la imagen cómo a lo largo del tiempo, si insuflamos el balón, la onda característica del abordaje de la arteria pulmonar cambia totalmente la configuración y se vuelve horizontal, manteniendo unas presiones por debajo de las que encontramos a nivel pulmonar. Sin embargo, recordemos que estas medidas deben ser tomadas a final de la expiración. El valor normal va entre 6 y 12 milímetros de mercurio. Por último, tengamos en cuenta que hay definiciones que nos van a permitir caracterizar a la hipertensión pulmonar. Estas son, en cuanto a la hipertensión pulmonar precapilar, estaría en relación a la presencia de la presión arterial pulmonar media mayor a 20 milímetros asociada a la presencia de presiones a nivel de la cuña pulmonar menores a 15 milímetros de mercurio con una resistencia vascular periférica mayor a 2 Wood. Sin embargo, si tuviésemos una postcapilar, se invertiría la presión de cuña capilar, siendo más de 15 milímetros de mercurio. Y a su vez también la inversión de la resistencia vascular pulmonar menor a 2 Woods. Sin embargo, si la hipertensión pulmonar fuese de origen mixto, la presión arterial pulmonar sería mayor de 20, la presión de cuña mayor a 15 y la resistencia vascular pulmonar sería mayor a 2 Woods. ¿Qué podemos calcular a través de la colocación del dispositivo de Swan-Ganz? Podemos evidenciar el gasto cardíaco por termodilución, el índice cardíaco, la resistencia vascular sistémica, la resistencia vascular pulmonar y la gradiente transpulmonar. En cuanto a la técnica de termodilución para observar el gasto cardíaco, recordemos que el catéter de Swan-Ganz tiene 4 lúmenes. Dentro de ellos, uno es para el termistor. Este nos va a permitir tener el gasto cardíaco por termodilución inyectando una solución de 10 centímetros de solución salina fisiológica con una temperatura bajo cero, que usualmente debe ser colocada en menos de 4 segundos, con la finalidad de obtener el gasto cardíaco. En cuanto a la termodilución, mide la temperatura sanguínea que se encuentra a nivel de la arteria pulmonar y la solución salina inyectada por la aurícula derecha, que produce un cambio de resistencias y voltajes, generando una curva en tiempo, temperatura, a partir de la cual se estima el gasto cardíaco. Es decir, a mayor área va a tener un gasto cardíaco disminuido y a menor área va a tener un gasto cardíaco aumentado, como podemos ver en la imagen. A través del catéter de Swan-Ganz también podemos obtener otros valores, como es la resistencia vascular pulmonar, que usualmente está en relación a efectivizar una fórmula que es igual a 80 por la presión arterial pulmonar media menos la presión de cuña capilar, todo esto sobre el gasto cardíaco. Nos da un valor en dinas por segundos por centímetros cuadrados y debe estar en valores normales menores a 200. Asimismo, podemos obtener la resistencia vascular sistémica con valores que deben oscilar entre 800 y 1200. Por último, entendamos que el cateterismo cardíaco derecho es el gold estándar para el diagnóstico de hipertensión pulmonar, el adecuado seguimiento y control de la enfermedad. Y asimismo se puede utilizar para medir parámetros hemodinámicos, que inclusive en otras situaciones como es en el shock cardiogénico, ampliamente estudiado.
Ha sido un placer. Gracias.